¿qué novedades tenemos sobre el uso de los activos rusos? Porque en su momento se dijo que se iban a aprovechar no sé cómo decir, los ingresos generados por la presencia de los activos rusos congelados en Occidente para dar apoyo a Ucrania en la reconstrucción o directamente ahora para el envío de material, ¿no? Pero no sé si finalmente ha habido algún avance de eso y también se ha comentado la posibilidad directamente de confiscarlos, ¿no? Sí, eso es una cosa que ya se planteó al comienzo de la guerra y realmente es un tema cíclico, porque se plantea en el olvido y vuelve otra vez a plantearse, ¿no? Realmente hay oposición entre algunos gobiernos, no todos, pero sí un número importante de gobiernos, tanto de Europa como de la OTAN, no están por la labor, porque consideran que eso crearía un precedente peligroso, ciertamente es así. Sería la primera vez que se hace algo así en época reciente. Habría que retroceder pues un siglo a época de la Revolución Rusa, que también hubo una situación parecida, aunque no es comparable. Entonces, hay gente que se opone por el miedo también a una represalia por parte de Rusia que evidentemente pues confiscaría activos de empresas y estados que estén en territorio ruso, ¿no? Entonces, es una medida complicada también. No es algo tan sencillo como coger y quedártelo, ¿no? Y luego generaría, que es yo creo que el principal temor que tienen algunos gobiernos y actores políticos, eh, el principal temor que tienen es que esto generaría un efecto mm, adverso en el contexto internacional. Habría gobiernos que, bueno, ante el paso dado por algunos gobiernos europeos, otros países pues, probablemente no lo miren con muy buenos ojos y además digan, ya hay un precedente de que esto lo has hecho y si un día, pues tú y yo tenemos un problema, ¿por qué no me lo vas a hacer a mí, no? Si ya se lo has hecho a Rusia, que además en este caso pues no es un pequeño país al que se le pueda confiscar esto con la connivencia de otros actores, ¿no? Entonces, esto es una medida que ya digo que de vez en cuando va saliendo a flote, pero hay gobiernos como el alemán, por ejemplo, que ha vuelto a ser noticia, que se niega rotundamente a que esto tenga lugar. Hay países como los estados bálticos o Polonia, cuyos gobiernos han planteado esta medida en más de una ocasión, ¿no? Entonces, está ahí. Yo no veo tan claro que esto vaya a ocurrir, aunque es verdad que algunos actores tienen una voluntad clara de llevarlo a cabo. La oposición de actores como Alemania, en principio, no parece que facilite que esto salga adelante, ¿no? Claro que Alemania también ha dicho muchas veces que no va a hacer X cosa y luego lo ha acabado haciendo, así que yo tampoco pondría la mano en el fuego por eso. Pero es verdad que no es solo Alemania, que también en Francia hay gente que ha dicho que esto que no es una buena idea. Y luego esto también hay que decirlo, como antes señalaba, no es ojo y me quedo los activos. No, esto, la idea es luego transferírselos a Ucrania de alguna manera, ¿no? Pero que esto no es tan sencillo. Habrá, digamos, actores económicos o actores financieros que a lo mejor digan, yo esto no quiero ni tocarlo. Yo no soy partidario de andar confiscando porque, ya digo, está el precedente de eso, ¿no? Y si se hace con uno, en el futuro se abre la puerta que se pueda hacer con otros. No entro en nombres, pero vamos, yo creo que es un temor justificado en este sentido, ¿no? No es una medida popular en ningún caso. Nunca este tipo de medidas han sido populares fuera de estados socialistas y de economías intervenidas por el Estado. Ujú. De hecho, ya hemos visto algunos elementos prorrusos señalar que los países del sur global van a empezar a retirar sus reservas bueno, de países occidentales o al menos algunos activos estratégicos. No sé hasta qué punto es cierto, sí que he visto algunos titulares sobre países africanos y árabes, pero en general, claro, lo que intentan es alertar, ¿no?, de las consecuencias que podría tener a apropiarse de los activos congelados de otro país, por mucho que consideres legítimo entregárselos a un tercero, ¿no? Como decíais, en principio lo que se estaba haciendo era emplear, ¿no?, los ingresos derivados de los activos, ¿no?, todo lo que van generando. Pero también señalaban, no sé si es una cuestión prorrusa o no, la verdad, porque esto lo comentaban ellos, pero no sé si Alemania se ha pronunciado,
que también tenían miedo de que se empezara a popularizar, ¿no?, entre los países que hacen reclamaciones a otros, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, que empezarán a tomarse por su propia cuenta las reparaciones a base de confiscaciones. Y bueno, también en este caso hay que señalar desde Rusia, me parece que era Dmitry Medvedev, pero bueno, un perfil así ya es demasiado radical, ¿no?, para considerar que pueda representar a la élite rusa general, que decía que ellos no podían responder de manera simétrica a confiscación de esos activos rusos en el extranjero porque no tenían una cantidad de activos occidentales equiparable en su territorio y que por lo tanto la respuesta, lamentándolo mucho, decía, ¿no?, pues que tendría que ser asimétrica y que tendrían que dar una vuelta y probablemente confiscar activos a empresas o a ciudadanos que no necesariamente son activos estatales. Claro, este tipo de cosas ya son todavía una línea roja más amplia, ¿no?, más fuerte. Creo que estamos un poco lejos todavía de estos escenarios, pero es verdad que si se empieza a romper la veda, no es descartable, ¿no?, que vayamos a varios de ellos, ¿no, Manu? Ciertamente. Yo creo que además hay países, por ejemplo, tradicionalmente socios de Estados Unidos, caso de países del Golfo Pérsico, por ejemplo, ¿no? Eh, este tipo de cosas no creo que les hagan gracia, porque digamos que está, bueno, a situaciones que hasta ahora no se habían dado, ¿no? Pero si esto se empieza a plantear en términos morales, que es un poco por donde van los tiros, ¿no? Que esto pues se justifica en la inmoralidad de lo que ha hecho Rusia y bueno, pues que los países que están, democracias en este caso, ¿no? Las democracias liberales están por encima de estas situaciones, mm, están obligados moralmente a intervenir esos activos y entregárselos a Ucrania. Bueno, yo entiendo que hay países como los del Golfo Pérsico que esto lo irán y no les hará ninguna gracia porque dirán, bueno, ¿y qué diferencia hay entre Rusia y nosotros o u otros países, ¿no? No necesariamente es solo los del Golfo Pérsico. Entonces, ahí es donde yo veo el peligro de este mensaje un poco sin sentido. El tema económico nunca ha ido de cuestiones morales, nunca. Y bueno, digamos que esto venga de países de economías capitalistas que saben de sobra de qué va esto. Claro, esto genera desconfianza, pero desconfianza no solo por la medida en sí, sino por la justificación para hacerlo y, como digo, pues el precedente que se crea. Bueno, pues aquí teníamos una primera sub de la noche de Village, como no podía ser de otra manera. Gracias a Village por esa sub de regalo que ha dejado en el chat para Eduard Gene. Así que, bueno, pues veis que la meta durante estos días se ha ido actualizando, que hemos estado unos días fuera y ahora pues vamos a ir renovando poco a poco. Sabéis que con Prime tenéis que entrar todos los meses para renovar y que si no, pues cualquier tipo de apoyo pues es muy bienvenido. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, además de cuestionar el tema que nos acabas de traer, ¿no? Lo de la moral y cómo mueve un poco, ¿no?, las dinámicas, creo que sí que podemos ir con el mapa, que tendremos novedades, bastantes novedades, y ahora ya las iremos explicando. Bueno, lo primero es que, como os comentábamos durante estas semanas, los principales avances se están concentrando en el frente de Avdiivka, sobre todo en general en Donetsk, ¿no? En el frente de Donetsk, más que en Zaporilla o en los Kiel, ¿no? Pero hay que decir que se ha reactivado parcialmente, porque todavía estamos pendientes de cuál es la intensidad de esos avances, el frente de los Kiel. ¿Vale? Entonces luego iremos con él, pero a priori seguimos todavía hablando del frente de Donetsk como uno de los principales focos, que a su vez estaba dividido en varios subsectores. Nos estamos centrando en la ciudad de Donetsk. Principalmente tenemos el avance en Novomijailivka en el sur, que ahora mismo no ha dado grandes titulares, aunque sí que, por supuesto, siguen los combates en todo el frente. Eso no significa que porque no haya avances no haya movimiento. También en las afueras de Marinka, donde sí que ya os habíamos comentado que había habido un pequeño avance hacia Georgivka, pero que no había habido un asalto masivo, ¿no?, que dejara unas novedades cruciales en la localidad. Sin embargo, se seguía presionando, ¿no?, intentando ampliar la zona buffer de amortiguación en torno a la capital del Oblast. Lo mismo en Krasnogorivka, pero Krasnogorivka ya os explicamos la última vez cómo se estaba asaltando desde el sur y que el objetivo era tomar la localidad para conectar el frente
de Avdiivka y el frente de Marinka. Básicamente, romper la última línea que queda en la zona del frente de 2014 y 2015, que era muy importante. Bueno, pues más allá de que aún no ha caído la ciudad de Krasnogorivka, sí que hay dos novedades. La primera es que se ha avanzado en la zona industrial, en la zona central de la localidad, y eso permite situar una peor posición a los ucranianos, porque la zona industrial parece que tenía una importancia relevante para la defensa de la misma. Y por otro lado, que sin haber colapsado todavía la localidad, nos estamos encontrando con que se ha empezado a presionar por el este de manera significativa. Si nos podemos acercar un poquito para que se vea dónde estamos hablando de Krasnogorivka, hay un avance desde el este, y esto significa que Rusia ha roto las líneas de trincheras de 2015. Al menos esas defensas de 2015 ya estarían, bueno, pues algunas bajo control ruso. Otras todavía no, ¿no? Pero esto ya nos indica que Krasnogorivka puede estar siendo atacada por dos puntos, por el sur y por el este. Y esto complica bastante, la verdad, la defensa de la localidad. Y una de las cuestiones de las que más se habla es de esa conexión con el frente de Pervomaivsk y Avdiivka que os comentaba, ¿no? Esa posibilidad está ahí. Si seguimos hacia el norte, que es justo donde está enfocado ahora mismo el mapa, veis esos colores amarillos, hemos pasado por los del sur, Novomikhailivka, el de Krasnogorivka, y ahora nos vamos al frente de Avdiivka, que es bueno, el que veis en mayor tamaño, porque ha sido esa gran localidad, la más importante que ha sido tomada durante el 2024, y cómo se han dado varias rupturas del mismo, ¿no? Después de la zona de los pueblos ya podemos confirmaros la toma de Berdichi, la toma de Semenivka por completo, después se dio una ruptura hacia Ocheretin en la zona del ferrocarril, segunda línea de defensa ucraniana, con lo cual es la más profunda que tenían, a pesar de que se construyó de manera apresurada después de la caída de Avdiivka. También ha sido tomada por completo, así como los pueblos de alrededor, Solovyov y Novobakhmutivka. Todo esto ya lo conocíamos del último reporte. Entonces, esta última semana lo que ha habido son, bueno, estos últimos días, unos nuevos intentos de asalto hacia los pueblos en el este, que se habían creado, ya recordaréis, a lo mejor, si no lo comento de nuevo, dos calderos o semicalderos al este y al sur de Ocheretin. El del sur ya ha sido tomado, prácticamente cerrado, ¿no? Y el del este dejaba las localidades de Keramik y Novokalinove en una situación muy precaria, porque tenía cortados todos los accesos por el este y por el oeste, con lo cual es muy complicada también la defensa de estos dos asentamientos. De hecho, bueno, pues siguen llegando noticias constantemente y probablemente estos dos sí que caigan pronto, ¿no? Mientras que no podemos saber, por ejemplo, si los rusos realmente van a romper hacia alguno de los otros pueblos de la zona. Estos dos sí que son bastante difícilmente defendibles. Nos dicen si podemos acercar un poquito más al frente de Ocheretine o de Avdiivka, que es donde estamos ahora mismo hablando, así lo pueden ver con un poquito más de detalle, pero recuerdo que este mapa lo tenemos en la página web, que es gratis y que no hace falta estar suscrito para poder verlo, entonces que podéis vosotros cotillear a la vez o en diferido, y así veis los pueblos con toda la calma que queráis, ¿vale? Mira, ahí nos referimos, el de Ocheretin. Hay al este un pequeño caldero donde veis que quedan un par de localidades cuyo acceso está cortado por oeste y por este, que es el que os comentaba. Y si os fijáis, desde Avdiivka hacia el oeste, la línea de defensa iba desde Ocheretin, que lo veis al norte, hasta el embalse de Karlivka, que son esas dos masas de agua que encontráis un poquito más al sur, con lo cual no queda mucho terreno, teniendo en cuenta que la mayor parte es campo. Lo tanto ahí como en el frente sur de Pervomaivsk como en el de Krasnogorivka. Todo esto es campo, no hay muchas localidades. Y bueno, sigue habiendo un avance lento porque las cosas son como son, pero desde Ocheretine ya se han dado al menos tres signos de presión hacia localidades del entorno. Recordad que la importancia de Ocheretine era la altura, es una de las zonas más altas del entorno. Hacia el norte ya se ha tomado la zona de alturas que permite, ¿no?, vislumbrar todo el campo de Arkhangelsk, que es la que está justo al norte de esta localidad. No se ha asaltado todavía, sí que ha habido algún reporte de que se estarían acercando.
pero son algunas casas entre medias, ¿no? Sí que, como digo, controlan un poco más las alturas hacia el norte. También se han dado reportes de movimiento hacia el noroeste, es decir, Novoalexandrivka, y también hacia el suroeste, hacia Sokil, pero ninguno de los tres ha roto todavía, ¿no? Ni se ha dado un asalto sobre ninguna de las tres. Pero para que veamos que los rusos están intentando aprovechar esa semana de dificultades de los ucranianos porque no tienen las defensas establecidas y porque todavía no ha llegado la ayuda occidental, estadounidense principalmente, ¿no? Que es la que se ha aprobado recientemente. Puede que tarden varias semanas en conseguir frenar esos avances, pero mientras Rusia está intentando presionar también por otros puntos del frente. Claro, con la toma de Semenivka por completo y de Solovyov y Oshetini, es probable que se puedan dar avances en el campo abierto. Es algo probable, sobre todo porque ya hemos visto algún reporte también justo en la esquina suroccidental de este frente de ataques sobre Umansky. Estamos, por lo tanto, ya hablando de que la siguiente línea es el propio río Bobcha, que el río Bobcha es el que llega a este embalse, al de Karlivka que comento. Y otra novedad, aparte de lo de Umansk, aparte de todo lo de Ocheretine, tenemos novedades también en Netailove, que es la localidad que sigue a Pervomaivske, justo en la línea sur, ¿no?, de este frente del que estamos hablando. Pervomaivske lo veis en pantalla, que se ve con su nombre. Y si seguimos la línea hacia el embalse, hay una única localidad, Netailove, porque aunque le llamemos eso el embalse de Karlivka, realmente Karlivka está al suroeste, no está al este. La única localidad que queda para llegar a ese embalse es Netailove. Y por lo que llegan de reportes, ya estaríamos hablando de un 30% de la localidad tomada por los rusos. Así que, bueno, esto ya tiene una gravedad importante porque si empiezan a romperse en alguna de las líneas, no sabemos exactamente hasta dónde se puede llegar. Es verdad que no van a ser avances rápidos porque no estamos en ese punto de la guerra, pero como también os hemos señalado alguna vez, si los rusos deciden avanzar hacia el norte de manera masiva, se podría intentar crear un caldero, pero esto ya es de grandes dimensiones, ¿no? Para no tener que luchar por las afueras de Horlivka, la zona de New York, ¿no? Es decir, avanzar hacia Konstantinivka, tanto desde Bakhmut y Chasiv Yar hacia el oeste, como desde Avdiivka hacia el norte. Claro, esto está lejos, ¿no? Esto lo quiero señalar, pero es una de las estrategias que ahora mismo se comenta que podrían llevar a cabo los rusos para tomar la que esta sí sería la última zona de frente de 2015, aparte de la que os he comentado antes. Y la otra opción es eso, romper hacia el oeste, juntar con el frente de Krasnogorivka, etcétera. Y todo esto pues les permitiría aumentar la zona de amortiguación en torno a Donetsk, aunque tampoco serían unos avances significativamente, pues yo qué sé, de decir, mira, va a caer todo el oblast, pues no estamos en ese punto, ¿no? Estamos en un punto de ruptura de las fuerzas ucranianas, estamos en un punto de desgaste, de haber eliminado fuerzas significativas y de que si se lanzara una ofensiva grande, que es algo que parece que no está en duda, ya sea, bueno, pues ya sea desde el río Oskil, o ya sea desde Zaporilla, o desde Kharkov, o desde Sumy, o incluso desde el propio Donetsk, que es algo que no se sabe exactamente dónde ocurrirá, pues lo que sí que hay más certeza es que esas grandes fuerzas que ha estado amasando Rusia estarían destinadas a desviar recursos ucranianos de forma relevante. Así que bueno, esto es un poco el resumen. Luego podemos continuar, que hay algunos detallitos más, pero creo que hay alguna pregunta, pero quizá antes Manu quiere hacer algún comentario al respecto de lo que he comentado yo. Sí, lo que es la situación de Ocheretine ha influido muchísimo en la geografía de la zona. Tiene está en una altura respecto de lo que son los aledaños, con lo cual, en el momento en que las fuerzas rusas se infiltraron en la zona y empezaron a presionar desde ese punto, pues la defensa ucraniana se ha complicado bastante, ¿no? Realmente pueden ralentizar los avances en ese área, pero realmente no pueden paralizar, al menos hasta que no se retiren a zonas que lo faciliten, ¿no? Es bastante previsible que la situación allí no se quede en el punto donde está los últimos días. Vale, bueno, pues
la última cosita que quería traer del mapa, ya que, bueno, mira, aquí hay alguna pregunta antes, ¿vale? Luego vamos con ello. Nos preguntan, por ejemplo, si creemos que el plan a largo plazo es primero tomar toda la zona sur de Donetsk y luego subir para ir bueno, por acabar en la zona de Kramatorsk, que es la zona norte de Donetsk, y uniéndose así las tropas de Chasiv Yar. Claro, esto entiendo que es a largo plazo. Si tenéis alguna pregunta más, podéis volver a ponerla, así las respondemos ahora todas juntas. Pero claro, el tema es que romper desde el sur de Donetsk ahora mismo está complicado. Parece que lo que se intenta es más bien avanzar desde el este hacia el oeste, al menos para acabar con las líneas de refuerzo logístico de puntos del sur como Ugledar. Y entonces ya sí poder avanzar en el sur. Pero yo ahora mismo veo más el frente del este para apoyar al del sur que el del sur para apoyar al del norte. Pero bueno, esto por supuesto muy a largo plazo y si no hubiera esos acontecimientos extra que os comentaba de posibles campañas militares rusas a mayor escala, ¿no? Que desvíen recursos o lo que sea, entonces el objetivo para Kramatorsk está bastante más vinculado con el frente de Chasiv Yar. Bueno, luego ya si lo acaban explotando o no es distinto. Por ejemplo, si ocurriera lo que traía antes de Konstantinivka, entre Chasiv Yar y Oseretine, desde luego que sería una ruptura muy potente para los rusos, ¿no? No solo por crear la zona de amortiguación en Gorlivka, sino porque efectivamente puedes ir yendo hacia el norte, juntando con el frente de Chasiv Yar e ir hacia Kramatorsk. Insisto que sin una ofensiva por el norte, la zona de Limán, etcétera, es muy complicado, bueno, pues que la batalla por Kramatorsk sea efectiva. Bueno, tú sí, en cualquier momento quieres contar o matizar cualquier cosa, Manu, Sí, me puedes... sí, sobre este tema, yo ya digo que ahora mismo, en línea con lo que tú dices, ¿no? Es más apoyo. Lo que se haga en el sur, desde Ugledar hasta Novomijailivka, en esa área, yo lo veo más bien apoyo a lo que se hace en el eje principal de avance, que ahora mismo hay en la zona más centro del Donbass, ¿no? Lo que sería Kramatorsk, yo creo que está por ahora. Luego habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Yo pienso que está más relacionado con Chasiv Yar y con lo que ocurre en el río Skil. La zona de Liman, por ejemplo, que tendría también importancia esa zona. Desde luego, si no está controlada, se puede complicar más un asalto hacia Kramatorsk. Y, y realmente ya digo que depende un poco también cómo vaya la defensa ucraniana. A ese respecto está el tema de la llegada de municiones y armamento, que ya está teniendo lugar, pero eso va a llevar un tiempo. No es como lo recibo y paso de 0 a 100 y ya lo tengo todo. Eso en cuestión logística llevará un tiempo organizarlo y también pues cada unidad con el material que necesiten. Pero sí que es verdad que hay zonas que están en toda el área, ya desde Ugledar hasta lo que sería el río Skil. Hay áreas que están más solidificadas que otras. El río Skil, por ejemplo, pues sí está resistiendo más. Pero lo que es zona desde Nova Mijalivka hasta Avdiivka, pues toda esa zona está bastante deshecha. No voy a decir que está roto, pero sí que está bastante deshecha lo que es la defensa ucraniana y no son capaces de frenar como por ejemplo sí en el río Skil todavía. Ujú. Bueno, tenemos ahora muchas preguntas, la verdad. Veo mucho interés en el tema del frente. La verdad es que son novedades interesantes las que está viendo estos días. Además, nos decía antes Village, que veía en prensa mexicana, que decían que para finales de junio Rusia habría tomado Lugansk y para final de año todo el Donbass. Bueno, yo no sé si están siendo muy ambiciosos, la verdad, pero bueno, el Lugansk es verdad que es más viable, pero no estamos en un frente activo ahora mismo de manera muy fuerte en Lugansk. Hay ataques, por supuesto, hay presión, pero más allá de Bilorizka y algunas cositas que estamos viendo, todavía no está siendo muy fuerte. También nos preguntan, Manu, ¿qué pasa con la electricidad en Ucrania? Que se seguirán operativas si siguen ataques sobre las centrales térmicas. A ver, yo considero que no va a quedarse al 0%. Siempre habrá alguna solución. Las centrales térmicas sí que es verdad que esa cuestión tiene muy mala pinta, porque cada semana que transcurre, pues una central menos, podríamos decir, ¿no? Más luego toda la infraestructura relacionada, con subestaciones, red de distribución, etcétera, etcétera. No son solo las centrales térmicas o hidroeléctricas, que
Está el caso de la de Dnipro, antigua Dnipropetrovsk, que quedó destruida a finales de marzo. Pero quedan las centrales nucleares. En Ucrania todavía varias operando. Y esas en teoría pienso yo que no van a ser bombardeadas. En todo caso, pues será destruida la red de distribución, por lo que eso pueda conllevar. Pero siempre les quedará esa salida, ¿no? Incluso en el caso de que ninguna central de energía en Ucrania pudiera suministrar a la red, entiendo que si se llegara a eso sería algo temporal, las averiguarían para que alguna volviera a operar. Está la posibilidad de que haya una distribución de electricidad desde lo que es la Unión Europea, a través de la red de distribución. Podría. ¿Qué significa esto? Bueno, pues podrían mantener al país funcionando todavía, pero es evidente que no estaría en unas condiciones óptimas, porque habría sectores que tendrían que tener más prioridad que otros. Entonces entiendo que el consumo privado, consumo civil en este caso, quedaría relegado frente a hospitales, industrias, la red ferroviaria que consume electricidad. Entiendo que pueden tirar de las locomotoras diésel, pero bueno, es complicado. Ya hay un artículo sobre eso que publiqué hace 2 años. Si se diera esa situación, la verdad es que Ucrania se encontraría, en el plano logístico ferroviario, encontraría con un problema serio por aquello de reorganizar toda la red, ¿no? Bueno, pues tenemos un parque de locomotoras diésel, pero si de la noche a la mañana necesitas tirar de todas porque las eléctricas o no funcionan al 100% o solo lo hacen en un par de líneas, es un lío. O sea, eso es un lío organizativo bastante gordo. Entonces yo considero que sí, seguimos yendo en esa dinámica de ir destruyendo centrales térmicas, más otras asociadas, tipo hidroeléctricas, que creo que todavía hay algunas operativas. No tienen la capacidad de la de Dnipropetrovsk, por ejemplo, eso sí que es verdad. Entonces, llegaremos a un punto en que Ucrania tenga serios problemas, pero no creo que se llegue a una situación de apagón eléctrico. Por las razones que he apuntado, creo que no se llegará a eso. Ahora, problemas va a haber, desde luego, ya los está habiendo. No, eso ya no es una cuestión futura a plantear, eso está ya en el presente. Bueno, también hay muchas preguntas sobre el frente, la verdad es que bastante más de lo habitual. Normalmente hablamos más de temas así de logística o de economía, pero, no, por ejemplo, sobre Oseretí nos preguntaban si son unos 250 metros la altura, más o menos sí es esa la cifra, me decían ahora mismo unos 245, pero bueno, sí, más o menos esa es la altura. Es verdad que puede parecernos que no es demasiada, pero estamos hablando de países donde, bueno, no es habitual, ¿no?, que haya tanta altitud. Y bueno, lo importante realmente es la altura con respecto al entorno, con respecto a las zonas inmediatamente cercanas y que eso le dé una ventaja operativa. Así que sí, esa es más o menos. Vale, ¿qué más tenemos? Después de la aprobación del paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania, la toma del Donbass por Rusia se vuelve inviable. Entiendo que claro, te refieres a que si la ayuda de Estados Unidos va a ser suficiente como para que Rusia no pueda tomar el Donbass. Claro, yo te diría que no es inviable, simplemente puede servir y se habla de entre 8 meses y un año de dar tiempo a los ucranianos para establecer nuevas líneas de defensa, resistir, que no sea un colapso, ¿no? Eso es interesante. Luego analizar cuánto de cierto han sido, ¿no?, esos pronósticos o toda esta prensa que se está dando diciendo que esto le va a dar a Ucrania suficiente como para organizar contraofensivas para este año finales o para el año que viene, ¿no?, que es lo que se ha dicho. Pero hay algunas personas occidentales, quiero decir, son perfiles pro-occidentales, que mencionan 2026 como mínimo para organizar una nueva contra. Entonces yo eso no lo puedo saber, pero vamos, que no, lo que se dice no es un game changer, desde luego. Luego también plantea Medulio sobre si no es posible un gran caldero si se une el frente de Avdiivka y el de Artemivsk. Claro, eso es justo lo que planteamos. Por aquí alguna persona luego lo recoge y dice, desde luego subir desde Ocheretín y Novobakhmutivka para tratar de tomar toda la zona de New York, pues que le ven sentido, pero que dicen que este tipo de maniobras pues, pueden ser a veces un arma de doble filo, ¿no? Si te puedes quedar tú embolsado. Y esa es un poco así, ¿no? Si tú intentas ir hacia Konstantinivka desde Ocheretine, hacia el norte, es decir, ¿no?, o desde Chasiv Yar hacia el oeste, tiene sentido intentar embolsar o al menos hacer un caldero en New York y así, pues, efectivamente, forzar una retirada como la que se dio en Avdiivka, porque dudo que los ucranianos se vayan a quedar ahí
Si ya han renunciado a defensa de Avdiivka estilo Mariupol, pues no creo que lo hagan en otra zona como esa. Pero desde luego es importante porque te quitas una de las zonas de 2015, frente de los más atrincherados, ¿no? Que puede haber. Entonces, eso sí que eso es relevante, desde luego, pero vamos a ver si se produce porque estáis proponiendo escenarios muy a largo plazo, salvo que haya un colapso. Ahora mismo no lo termino de ver de pronto, vaya. No, eso, los rusos yo creo que si está en sus manos lo intentarían, pero no creo que se den las condiciones. Es un caldero muy grande y tendría que ser, por ejemplo, un escenario, para que se diera algo así a corto plazo, entiendo yo. Tendría que ser un escenario tipo que no han recibido municiones ni armas, que la Organización de la Defensa Ucraniana ha continuado degradándose, igual que la capacidad de las tropas desplegadas allí, y por tanto los rusos pues tienen capacidad de hacer una gran maniobra sin los problemas que hasta ahora ha habido, por ejemplo, de tema aéreo, ¿no? Y también de cuestiones antiaéreas. Entonces, no veo que eso se vaya a dar a corto plazo. Probablemente harán, en mi opinión, pienso yo que moviéndose tanto por el norte como por el sur, provocarán que esa zona pues se vea más expuesta, pero un caldero no lo veo. Ya el tema de Avdiivka, por ejemplo, pues ya el caldero costó cerrarlo y no se cerró realmente. Lo que se produjo fue un colapso del frente en aquel sector, pero no se llegó, por ejemplo, a cerrar el caldero per se. Eso, aunque esté, digamos, en la mentalidad rusa, y se ha visto en muchos movimientos, ¿no? De intentar rodear, pero de hasta ahora lo que es cerrar un caldero, el único caso importante que ha habido es el de Mariupol al comienzo de la guerra. El resto nunca han terminado con un gran cerco, estilo la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también nos preguntan si esto sí que está causando más debate, ¿no? Si los paquetes que se van a mandar a Ucrania de apoyo, recordad, por parte de Estados Unidos, em, que si no nos da la sensación de que están más destinados a causar mayor daño que a organizar ofensivas, es decir, más misiles que tanques, ¿no? Que no hay tanques para poder avanzar y que nada más que se busca frenarlos, ¿no? Que si los ucranianos necesitan armamento, pero qué necesidades tienen de soldados, es decir, que el armamento que han anunciado está más destinado a defender, nos dicen. Realmente no están organizando ahora nuevas ofensivas, ¿no, Manu? No, no creo que tengan además capacidad ahora mismo ni de aquí a un corto medio plazo. Realmente o sea, esto ya lo comentábamos, por ejemplo, con lo que era el río Dnieper, ¿no? O los desembarcos que hubo allí. Realmente el ejército ucraniano, después de la contraofensiva de Zaporilla, no está en condiciones de emprender ofensivas, en todo caso contraofensivas. Y ahora mismo el tema de las contraofensivas tampoco estaba el ejército ucraniano en condiciones de ello. Ujú. Y bueno, lo último del frente, ¿vale? Porque es cierto que todavía pues, hay mucha especulación que podemos tratar, pero lo confirmado, es verdad, hubo algunos reportes de que estaba habiendo un avance enorme, ¿no? Pero que luego no era tal, ¿no? Pero sí que hubo esos reportes de que se había reactivado un frente con un avance sorprendente. Bueno, ya os aviso que no es un avance importante a nivel de territorio, pero sí que es verdad que en la zona del río Skil teníamos varios puntos donde bueno, había presión rusa y en uno de ellos han logrado avanzar. Estamos hablando de la zona media del frente de esa línea Svatope-Kremina, ¿no? Que nos encontrábamos entre Kharkov y Lugansk, justo, y que es esa pequeña mancha de color amarillo en torno a Tabaivka. ¿Vale? La vemos al norte del frente, si nos movemos un poquito hacia el río Skil, y ahí es donde se han dado unos asaltos hacia la localidad de Kislivka y Kotliarivka. Las dos están ahora mismo con combates, y eso es verdad que no nos ha dado grandes novedades durante estas últimas horas, pero no es descartable que las puedan dar, o quizá de nuevo pueda ser una estrategia para desviar recursos, porque esto pues al final en el río Skil no se han visto esas grandes ofensivas que sonaban durante meses y estas dos localidades están muy pegadas al frente tal y como quedó, ¿no? Después de aquella retirada o al menos desde las posiciones que tenían en 2024 al principio de año.
y parece que Ucrania habría movido algunas de las fuerzas de defensa de Singivka en la zona norte, la de Kupiansk, para evitar que se rompa el frente por esta zona, que básicamente es, en lugar de por la carretera que llega al norte a Kupiansk, estaríamos hablando de la que llega por el sureste. Entonces, bueno, pues sigue siendo relevante si se quiere hacer una batalla sobre Kupiansk, pero estas dos localidades todavía no han caído. Simplemente seguimos con combates, con reportes de zona gris, ¿no? En la que a ninguna de las dos localidades, ninguna de las dos fuerzas tendría tomadas las localidades por completo y poco más. Algunos avances ucranianos menores también en ese tira y afloja eterno que hay en torno al Limán, que bueno, que no se concentra evidentemente en Limán, pero sí en las localidades que hay inmediatamente detrás, que son Terni, Yampolivka y Torske. Bueno, pues mientras que Rusia ha avanzado durante 2024 más hacia Terni, Ucrania parece que habría avanzado muy lentamente, pero algo es desde Yampolivka. Y bueno, pues poco más, la verdad. Es verdad que ha habido novedades entonces en el río Oskil, sí, es verdad que se están moviendo muchos frentes y que algunos de ellos están dando avances también. Y también es verdad que los rusos, presionando y avanzando por tantos frentes al mismo tiempo, aunque sea en pequeñas cantidades, pueden causar problemas graves a los ucranianos. Al menos si no consiguen tapar todos los agujeros, al final es muy complicado, ¿no? Y puede llegar a darse algún problema. Insisto, ahora mismo para mí el frente más acuciante es el de Avdiivka. Y además es que lo veo bastante grave, mientras que otros frentes, digo, vale, se están dando avances menores o no, pero bueno, los ucranianos lo están pudiendo controlar. En Avdiivka yo no veo que esté todo tan controlado como parece, porque si se están dando asaltos al mismo tiempo hacia Netailove, hacia Umansk y desde Oseretín en 3 direcciones, o bueno, casi en 4 direcciones, porque también van hacia el este, pues me parece que está un poco fuera de control. Pero bueno, eso ya es una apreciación personal. A ver qué más tenemos por aquí, por el chat. Vale, por ejemplo, justamente ayer salía que desde Novoalexandrivka el ejército ucraniano había emprendido una contraofensiva contra Oseretine. Vale, yo también he tenido ese reporte, Village. No tengo ninguna evidencia. Lo que sí que sé es que no ha habido avances ucranianos por ahora. Igual mañana te digo, mira, han confirmado el avance porque pueden ir con retraso, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Pero yo ahora mismo no tengo ninguna evidencia de que Ucrania, bueno, que hasta ahora sabemos que Ucrania no ha avanzado desde Novoalexandrivka. Es decir, la iniciativa en Oseretine parece que la sigue teniendo Rusia. Ya traeremos novedades al respecto. ¿Creéis que afectará a la campaña aérea rusa la llegada de antiaéreos a Ucrania? Manu, ya que dicen que últimamente el número de ataques aéreos ha aumentado muchísimo. Este tema creo que lo has seguido un poco más. Sí, sí que va a influir, sobre todo en la situación del frente. La retaguardia depende. Si son misiles, bueno, habrá más capacidad de interceptación. Con el tema de los drones, pues también habrá más capacidad de interceptación. Pero el problema no va a desaparecer. Además, depende de la disposición que se haga de los equipos que se reciban. Ahora mismo los ataques rusos no van concentrados en una misma zona, abarcan todo el país. Es verdad que ya hay centrales térmicas que, bueno, que a estas alturas ya no se pueden salvar, en el caso de las infraestructuras energéticas. Entiendo que ahí el problema va a estar en la disposición que se hagan de los equipos antiaéreos. Y ya digo que en el frente se necesitan bastante. De hecho, hace unas semanas, hace 2 semanas, si no recuerdo mal, en Chasiv Yar había imágenes de los cazabombarderos rusos operando a placer. No, no había ningún problema con los equipos antiaéreos. Podían volar a cielo bajo, ¿no? Bueno, pues disparar a gusto contra las tropas ucranianas. O sea, esto ya reflejaba el problema serio, el problema grave que tenían las fuerzas defensoras de la zona. Entonces sí que va a influir en algunos sectores donde estaba la situación mucho más chunga. Sí que va a influir, digamos, en que la cosa no vaya a peor. Pero lo cierto es que Rusia, ahí es donde está la cuestión. Si comparamos con el año pasado, Rusia ha incrementado notablemente los ataques tanto en el frente como en la retaguardia. Y vamos a ver cómo termina este mes de abril, que podría ser uno de los meses, no el que más, pero sí uno de los meses que más ataques rusos ha habido en el último año, o desde que comenzó la guerra prácticamente. Y, y habrá que ver, digamos, la capacidad que tiene Ucrania de sostener esa evolución
increciendo que hay de ataques rusos. Ya digo que habrá zonas donde podrán disminuir el impacto de los ataques. Evitarlos no lo creo, pero sí y disminuirlos. Ahora, el equilibrio que se haga de eso en cuanto al balance de daños, yo no estoy tan seguro. Creo que van a lograr de aquí a unos meses evitar que la cosa empeore en línea con lo que había sido la evolución desde enero, febrero, pero no sé yo cómo lo van a llevar. Aparte que no tengo tampoco tan claro que vaya a haber un suministro constante en función de todo lo que ocurra. También dependerá, por ejemplo, de si la situación en el frente, por ejemplo, en el frente de Donbass, en este caso, no se incrementan los ejes de avance rusos y, por tanto, la necesidad de municiones y de equipos antiaéreos allí. Entonces, vamos a ver un poco cómo evoluciona, porque si se compara con el año pasado, pues es verdad que el año pasado Ucrania no se tenía que enfrentar en el frente a una situación tan problemática como ahora, y por tanto podía disponer en la retaguardia de más equipos antiaéreos. Pero al mismo tiempo ahora hay más ataques en la retaguardia que el año pasado, y ya digo que la situación en el frente es peor. Entonces por Ujú. eso digo lo del equilibrio, a ver cómo logran mantener ese equilibrio y, digamos, mantengan una situación lo más satisfactoria posible. Que también había el año pasado muchos antiaéreos, por ejemplo, en Kiev, ¿no? Y veíamos cómo los tenían que mover al frente o a otras ciudades cuando llegaban ataques aéreos masivos desde Rusia y que era muy complicado, ¿no? Saber exactamente dónde colocarlos. Nos planteaban ahora eso, que España iba a enviar unidades de misiles para los Patriot, eh, pero que poquitos, que cuesta 1 millón cada uno. Bueno, no tengo exactamente el dato, Manu, pero creo que la última noticia era que se los pidieron a España y a Grecia, ¿no? Sí, España y Grecia, y había reticencias porque son caros efectivamente y tampoco es que, por lo menos en el caso de España, Grecia no sé si tiene más o menos, es posible que tenga más que España, porque ya sabéis que tiene un ejército bastante grande, pero, pero digamos que España y Grecia pues están en una situación de que no están como para deshacerse de mucho material, y además que España y Grecia ya han aportado, que no es la primera petición que se hace de este tipo, ¿no? De andar municiones o armamento. Aparte que Grecia, bueno, está el caso especial de Grecia con Turquía. Entonces, lo que es equipo antiaéreo, pues entiendo que el gobierno de Atenas tenga bastantes reticencias. Ujú. Y también nos planteaban por el punto estratégico del conflicto si ahora mismo no podría ser Chasiv Yar. Bueno, aquí hay que explicar que si nos vamos al frente de Donbass, el de Donetsk concretamente, un poquito más al norte, donde hemos estado explicando antes, no hemos hablado hoy de este punto porque no ha traído novedades. Las principales novedades se han dado ahí en eso, ¿no? Lo que comentaba de Osetetine y algunas localidades que simplemente los ucranianos ya se han retirado, pero los rusos todavía no las han terminado de tomar. Entonces, durante las próximas horas probablemente tengamos confirmación de esas, al menos que os dije antes, que era muy probable que se tomaran. Pero en este otro punto del frente, lo que sí que hemos hecho, por ejemplo, alguna corrección de mapa, porque en las afueras de Ivánivsk parece que todavía quedaría algo de presencia ucraniana. Lo que estamos viendo es que si no se está entrando en Chasiv Yar, no se está llegando hasta la zona del canal de aguas, porque sigue habiendo una defensa importante en las afueras de Ivánivsk. No sé si muy numerosa, desde luego, pero al menos los rusos todavía no han terminado, como ellos llaman, ¿no?, de limpiar la localidad, que siempre es buscar los restos de las personas que siguen defendiendo, aunque ya no sea el núcleo de la localidad. En ese sentido, pues los rusos han quedado a las puertas del canal de agua, que era la frontera natural que querían, bueno, natural, ¿no? Que querían utilizarlo como si fuera una frontera natural, eh, y que aliviaría un poco, ¿no?, la carga de un frente tan intrincado en esta zona, con tantas vueltas, ya que los ucranianos finalmente pues siguen defendiendo con uñas y dientes Klishivka y Andrivka. Entonces, bueno, la zona sur de Bakhmut sigue todavía como estaba y eso impide a los rusos llegar al canal de agua. Pero por el norte sí que ha habido un asalto sobre Chasiv Yar. Pero claro, Chasiv Yar también os hemos comentado que es una localidad que está muy dividida en subsectores y justo se trata del el microdistrito, ¿no?, del canal de agua que está al este del mismo y que es el que habrían entrado los rusos, pero muy brevemente, porque no hay un asalto a gran escala por ahora, ¿no?
Igualmente, siguen intentando presionar hacia la otra localidad, hacia Kalinina, que es la que se encuentra justo al norte de Chasiv Yar. Y sí, Chasiv Yar es importante, porque es que sin Chasiv Yar es complicada la defensa de Konstantinivka y es prácticamente lo único que hay antes de Konstantinivka, aparte de, bueno, un par de pueblos. De modo que es estratégico mucho. Konstantinivka ya hemos dicho la importancia que tiene. Sin Konstantinivka, además, es que se cortan parte de las comunicaciones con toda la zona de New York y además abre el camino hacia Kramatorsk. Pero igualmente estamos lejos todavía de ese escenario. Lo que vemos es que hay presión hacia Chasiv Yar y que si se da un asalto, pues los ucranianos han puesto muchas defensas en Chasiv Yar. Es decir, la toma de Chasiv Yar no va a ser aparentemente sencilla. Eso es la noticia que tenemos sobre esta zona, la verdad. No sé si hay alguna cosa que me esté olvidando, porque no hemos visto grandes movimientos estos días, insisto. Es decir, sigue habiendo combates, la presencia de ucranianos en las afueras de Ivanivske, pero por ahora no veo grandísimas novedades. Claro, nos plantean si el canal de agua no va a ser una gran barrera, ¿no? Que no sea muy efectivo, que tiene bordes regulares y reforzados para atender pontones y que seguramente esté vacío. Bueno, claro, vale, efectivamente, no es la mejor barrera, pero desde luego que mejor que campo abierto, aparentemente, pues sí podría ser. Es decir, no por llegar al canal de agua se van a liberar de la defensa, como se pretendía hacer con el río Dnieper, a pesar de que se sigue teniendo que poner esfuerzos porque los ucranianos siguen insistiendo en lanzar asaltos a través del mismo. Pero al menos hacer un poco más regular el frente, organizar un poco más la defensa de la línea y no tener esas líneas que tienen ahora mismo que son un caos, ¿no? O sea, el canal de agua es relevante, pero no es estratégico, desde luego. Vale, a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Bueno, se habían centrado en el tema del envío de ayuda de España, pero creo que ya lo hemos comentado. Y también, si se sabe algo, Manu, esto también puede ser interesante, sobre el supuesto ataque al puente de Crimea. Ataques no ha habido hasta ahora, que yo sepa, a más allá de los que hubo hace tiempo, pero recientemente no ha habido. Lo que sí se está comentando es profusamente la posibilidad de que Ucrania lance ataques con el nuevo material que ha recibido contra el puente de Crimea en un futuro próximo. Entiendo yo que a corto o medio plazo, pues antes de verano, comienzos de verano. Esto sí es una cosa que se está comentando bastante, que, bueno, yo personalmente creo que el que anuncia un ataque muy inteligente no es, aunque era un poco evidente, ¿eh? Pero vamos, insistir tanto en esta cuestión por parte de autoridades ucranianas y por parte de aliados de Ucrania, por ejemplo, los países bálticos, creo que fue, no sé si fue Estonia o Lituania, un político de allí que aludió a esta posibilidad, ¿no? Entiendo que Rusia pues habrá reforzado las defensas antiaéreas de la zona, que ya eran importantes. De hecho, el último ataque que yo recuerdo no tuvo mucho éxito, en parte por la actuación de la defensa antiaérea desplegada en el área. Pero además hay otra cuestión. Rusia ha venido construyendo un ferrocarril en el sur de Ucrania que enlazaría lo que es Rostov, Taganrog con Melitopol y que actuaría como alternativa al puente de Crimea, que esto tenemos un mapa que ilustra bastante bien la situación. El puente de Crimea es una parte de una obra de ingeniería bastante notable. Es una vía de comunicación importantísima de primer nivel, pero lo que son los suministros y lo que es tropas, material bélico, para llegar al sur de Ucrania tiene que dar una vuelta bastante grande, o sea, bajar hasta el Cáucaso Norte, girar por el puente de Crimea y por la propia península de Crimea y luego volver a girar hacia el norte. Si se está en la zona de Gerson, pues no es un giro tan grande como si tuviéramos que ir hacia lo que es Melitopol y bueno, toda esta zona, ¿no? Por la zona de Donetsk no hay comunicación ferroviaria por la situación del frente, está interceptado o inutilizadas las líneas ferroviarias de la zona, con lo cual, en el momento en que se inaugure o que entre en servicio esta línea férrea en el sur, pues esto va a suponer, en primer lugar, una mejora logística importante en lo que es la zona sur del frente de Ucrania y luego la amenaza que hay ante la posibilidad de que se destruya el puente de Crimea no será una cosa tan existencial
en cuanto, por ejemplo, a comunicaciones ferroviarias, porque por carretera existen comunicaciones hacia el sur, perdón, hacia el sur de Ucrania, con lo cual no es tanto problema como por el ferrocarril, que sí que había un problema, ¿no? Sobre todo lo que es la capacidad de comunicaciones en gran número de trenes. Entonces, esa es un poco la situación que hay. Si tiene lugar el ataque o no, bueno, pues ya veremos. Es probable que sí tenga lugar, ¿eh? Es un objetivo apetecible por parte de Ucrania. No es la primera vez que lo hacen. Y bueno, en el caso de Rusia, pues habrá que ver también la capacidad que tienen de defenderse. Porque entiendo yo que de tanto comentarlo, pues hombre, no creo que les coja desprevenido. De hecho, es una de las cosas que más se está comentando. O sea, es lo que tú dices, que es verdad que cuanto más lo anuncias, más tiempo le estás dando a tu enemigo para que se prepare. Pero, insisto, es un objetivo que han marcado muy claro y sería raro que no intentaran lanzar un ataque potente sobre el puente en los próximos meses. No sé si será tan pronto, ¿no? Quizá tarden algo más. En principio, también yo creo que cosa de Budanov, por ejemplo, Kirilo Budanov, que es un perfil que está apostando por lanzar ataques mucho más intensos en territorio ruso, ¿no? O al menos sería una de las líneas que le rodean. No sé si el golpe propagandístico es suficiente, porque es lo que se intenta vender, ¿no? Quizá el mejorar la mano ucraniana para una futura negociación no se hace tanto con recuperar territorio de manera masiva en el frente, que eso es complicado, sino perjudicando y haciendo más difícil la presencia y la normalidad rusa en esa zona, con esos ataques con misiles que pudieran ser cada vez más lejanos o con drones en territorio ruso, que esto también lo has seguido tú más. Lo hemos visto ya en algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, de los hutíes con Arabia Saudí, ¿no? Que más que simplemente él tomar el territorio, un poco este país va a tener que ceder en estas condiciones porque si no, no va a tener una normalidad ni siquiera en las infraestructuras clave, como sería ese puente de Crimea, que es muy importante, ¿no? A nivel simbólico y porque al final es la conexión con Crimea, pero por otro lado también tienes el puente terrestre, pero bueno, entiendo que es muy importante, ¿no? Sí, además hay una cuestión que habría que mencionar también. Si se produce este ataque, entiendo yo que la respuesta rusa va a ser también notable. Es un objetivo de primer orden y Rusia, pues entiendo que lanzará una respuesta en línea con con esta importancia. ¿En qué pienso yo? Pues, por ejemplo, en los puentes ucranianos sobre el río Dnieper. El tema de ferrocarril, de carretera. Realmente, hasta ahora Rusia no ha realizado ataques contra estas infraestructuras, que son puentes de un tamaño considerable por las propias condiciones geográficas de la zona, el caudal del río Dnieper, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos son más anchos que otros, quiero decir, depende del curso del río. Pero evidentemente, si este tuviera éxito, entiendo yo que tendría que tener éxito y tendría por tanto pues que causar graves daños en el puente de Crimea, que lo inhabilite su uso durante un tiempo, en lo que se realizara. Entiendo que ahí Rusia respondería y desaparecería quizás ese elemento que ha habido hasta ahora de yo la interpretación que hago es que Rusia no se ha atrevido a atacar ciertas infraestructuras por temor a que Ucrania pues tuviera vía libre para hacerlo, ¿no? De que además pues ya desapareciera también, entiendo yo que por parte de Ucrania ese temor a si atacamos esta infraestructura con posibilidades de un éxito importante, o sea, de destruirla, de inutilizarla, no como la vez de octubre de 2022, que fueron daños importantes, pero se pudo continuar utilizando, los trenes pudieron circular, o sea, me refiero a algo ya mucho más serio. Entonces, ahí sí que veo yo que podría haber esa situación de respuesta rusa y Mm. desaparecer, bueno, pues esa línea roja que ha habido hasta ahora, que realmente pues en esta guerra estamos viendo como hay líneas rojas que a veces pues ya se superan y bueno, pues ya se entran en nuevos escenarios. Claro, nos dicen si eso, si el ataque del puente de Crimea, pues que podría aislar a los civiles y que Rusia pudiera decir que Ucrania los está aislando, ¿no? Em,
como pensando un poco en el papel de los civiles, pero claro, la realidad es que igual que nos señalan por el chat otras personas, creo que ahí están bien acertado. Hay varias rutas de tránsito marítimo, ¿no? El estrecho de Kerch ya es un estrecho, como se dice, ¿no? El mar de Azov, que es un mar interno de Rusia, pues es que es un poco así la cosa, la verdad. Ahora mismo de facto es así. Y por lo tanto tienes tanto la vía terrestre como nos dicen, que además se sigue ampliando, ¿no? la logística, pero bueno, que entiendo que es más complicado. Lo más sencillo es la vía directa por el estrecho de Kerch, pero que existe una conexión ferroviaria o al menos se está construyendo una conexión ferroviaria, ¿no? Por el puente terrestre, sino que además existe la conexión marítima. Así que sí, sería un Sí. punto propagandístico más que otra cosa, pero desde luego sería importante. Sí, ahora mismo Rusia, yo considero que la situación de hace 2 años, en aquel momento era excepcional. Y ahí sí que se veía que Rusia, pues estas cosas le cogían de sorpresa, ¿no? No estaban bien preparados. Quizás porque no valoraban escenarios que se estaban dando. Pero a estas alturas yo considero que por lo que se ha hecho ya y las condiciones que hay, no sería una cuestión existencial. Están los servicios de ferries, que por cierto, antes de existir el puente ya había servicios de ferries que unían el Cáucaso, o sea, Rusia, con Crimea, antes de 2014, quiero decir, ¿no? O por lo menos antes de que se inaugurara el puente, que fue en 2018, 2019. Entonces, se podría volver a restaurar este tipo de servicios. Hay tráfico marítimo en la zona también, tema logístico de suministros, petróleo. De hecho, hay bastantes barcos que transitan por esa zona del mar de Azov y que incluso conectan con el mar con el mar Caspio a través del canal del Volga, ¿no? Entonces, el puente tiene una importancia, pero no es, a estas alturas, si se diera esa situación catastrófica de su destrucción o de su inutilización seria, no, no veo yo que se diera esa circunstancia. Y luego está la vía terrestre, que ahora mismo por carretera es viable, pondría un coste logístico quizás mayor, pero es viable. Y luego está la línea ferroviaria que se está construyendo, que permitiría conectar con Melitopol y con las líneas ferroviarias ya existentes desde hace décadas entre Crimea y el sur de Ucrania, ¿no? Entonces no veo yo que se dé una situación catastrófica de aislamiento. Hay gente que sí lo está planteando así, pero yo creo que a estas alturas eso no sería viable. Claro, y bueno, y esto pues tiene todo el sentido con lo mismo que nos decíais antes, ¿no? Es como avisar lo del ataque en Robotine, ¿no? Pues que no tiene mucho sentido avisar de que se va a atacar algo por propaganda, porque así al final provocas que se fortifiquen esas zonas, es verdad, lo que está comentando aquí Medulio en el chat, es cierto, pero bueno, ellos al final llevan un tiempo que buscan más objetivos políticos que objetivos militares. Por supuesto tienen objetivos militares, pero han priorizado, ¿no? El vender éxitos políticos y defender territorios que a lo mejor les han consumido más fuerzas por la historia propagandística de la resistencia y por, bueno, pues el objetivo político de no ceder en ningún punto del frente localidades más o menos relevantes, ¿no? Por eso se han ido convirtiendo en estratégicas con el tiempo, por el simbolismo que se les ha dado y lo mismo pasa aquí. Entonces, todo este tipo de cosas al final se están decidiendo en sitios que no necesariamente iban a ser estratégicos. Y luego hay otro punto, Manu, que esto también es interesante, aunque ya nos vamos a otro tema, pero tiene bastante relación con el tema de hoy, y es la medida de Polonia, y no sé si era Lituania que nos plantea en el chat, pero bueno, Polonia desde luego que sí que lo hemos leído, ¿no? De poder mandar de vuelta a los ucranianos en edad militar, bueno, a Ucrania, ¿no? Si esto puede influir en algo o solamente va a evitar que los ucranianos abandonen el país. Y también entiendo que es Ucrania la que ha tomado medidas en esa ley de movilización para, por ejemplo, retirar servicios consulares a los hombres en edad militar que se encuentran en el extranjero. Había un país báltico y creo recordar que era Lituania, pero vamos, esta cuestión no es novedosa, ya se ha planteado por parte de Ucrania y por parte de varios aliados de Ucrania, bálticos y Polonia principalmente. En el caso de Polonia es uno de los países, y no el que más, actuando Rusia, claro, que va por otro lado, que más refugiados tiene. Entonces,
Es una medida notable en caso de llevarse a cabo con todas sus consecuencias hasta los últimos límites, pero no tengo muy claro que Polonia esté en condiciones de obligar, primero por la convención internacional que hay sobre refugiados, que Polonia, pues, bueno, se la puede saltar, puede... En el momento en que esto se haga en gran número, yo creo que va a ser un problema. Van a venir las críticas encima, pienso yo, que igual me equivoco y no pasa nada. Puede provocar un efecto llamada en el sentido de que se vaya la gente hacia Alemania, hacia República Checa, en fin, países limítrofes, exceptuando, por supuesto, Ucrania o los países bálticos, ¿no? No termino yo de ver que esto se vaya a materializar así. Ya digo que es una medida bastante complicada. De hecho, me llama la atención que, bueno, que estén planteando esto. Yo entiendo que esto lo materializarán en gente pues con problemática, pienso yo. Gente que a lo mejor pues que no esté al día por cuestiones burocráticas, ¿no? De decir, bueno, pues esta persona no tiene los papeles al día o tiene alguna irregularidad o por temas de delitos, lo que sea. Pienso yo más en ese tipo de situaciones. Alguien que esté en una condición más vulnerable, pues que le obliguen a irse. Si a lo mejor, por ejemplo, pues tiene un trabajo estable, si ya está allí establecido, si es una persona notable, ¿no? Entiendo que ahí sería más complicado coger y obligarlo a irse. Pero si es una persona que está en una condición más vulnerable, o que, por ejemplo, pues que se ha ido a otra ciudad, que esto es una cosa que lo comentamos hace unos meses, cuando hablábamos del tema de los refugiados, ¿no? Con el artículo que se publicó. Hay en muchas ciudades de Polonia gente que a lo mejor cuando se registró, pues no ha actualizado el tema del registro, ¿no? Entonces aparecen en una zona donde ya no están viviendo, por la razón que sea, porque han encontrado otro trabajo o les han ofrecido una vivienda y están en otra situación, ¿no? Entonces, ahí entiendo yo que sí pueden ligar al personal y obligarlo, pero entiendo que esa persona también no va a estar por la labor de ir. Si no se ha ido, no creo que se vaya ella. Por tanto, se opondrá, pondrá problemas. Entiendo que hay un Estado de Derecho en Polonia y, bueno, pues pedirá que un abogado pues le represente y que intente bloquear la repatriación. En fin, no termino yo de ver esto por el gran número de gente que hay y por lo problemático que sería, y luego por estas cuestiones técnicas que señalo. ¿Que pueden hacerlo con cierto número de gente? Sí. Ujú. Bueno, quería dar las gracias ahora a Alticars que ha actualizado el Prime y que ya son de 4 meses, así que gracias por este apoyo. Recordad que nosotros somos un medio independiente, que hacemos este contenido todos los días o intentamos estar casi todos los días gracias a vosotros y que queremos depender de vosotros. Entonces, todo nuestro apoyo, todo vuestro apoyo se traduce en que podamos hacer más y más contenido aquí. Y bueno, pues ya aprovecho que no lo he comentado en ningún momento del programa, que no tendréis queja, para recordaros las formas que tenéis de apoyarnos, que aquí pues tenéis la opción de dejarnos las suscripciones de pago o de regalo, que nos ayudan un poquito más, pero también las de Prime, que son gratuitas y que no os cuestan más si tenéis ya vuestra suscripción a Amazon. Y además tenemos la página web, donde con este QR que está en la esquina superior derecha de la pantalla podéis acceder a una posibilidad, según cada uno sus ingresos, porque tenemos planes para todo el mundo, de apoyar un medio independiente, hacer posible que exista, pero nosotros recibiremos un poquito más del apoyo que nos dejáis y vosotros recibiréis bastante más a cambio de esa suscripción, como son todas las newsletters, todos los artículos exclusivos y todos los seminarios que hemos hecho durante este año y todos los años anteriores y todos los que hagamos durante el 2024. Así que, bueno, pues son bastantes las cosas que están incluidas y que, bueno, pues os animamos a que exploréis. Tenemos diferentes planes, ya digo, para todos los bolsillos. Vale, bueno, pues tenemos más preguntas, Manu, porque vinculado con el tema de los refugiados, que yo creo que eso ha causado bastante interés, no se trata solo, ¿no? de que haya personas ucranianas en Polonia y que por lo tanto, si no están bien registradas, las pueda mandar. No, es que la figura del refugiado y la figura del asilo, aunque sería otra cuestión, ¿no?
están protegidas y nos plantean si este tipo de cosas no van contra los derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de que Polonia va a devolver a Ucrania a la gente en edad militar, o de que si Ucrania que pide que se permita el incumplimiento de ciertos derechos humanos? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque tú nos has planteado que hay algunos casos donde se podrían apoyar en eso, en errores, y que por lo tanto no figuren como refugiados. Entonces sería distinto el tratamiento, ¿no?, que a personas que sí que lo han solicitado formalmente. Sí, es un caso que he puesto yo, que es lo único que se me ocurre a lo que se pueden agarrar, que no digo que necesariamente eso tenga que materializarse. Entiendo que, bueno, que está la propuesta, de hacerse, y luego, pues de ahí a materializarse, habría que ver. Habría que ver también si esto se hace por vía administrativa o por vía judicial. En el momento en que alguien plantee judicializarlo para agarrarse a esa opción, pues eso ya es otra cuestión. Entonces no es ya un mero procedimiento administrativo. El tema de los derechos humanos, sí, pero ¿qué queréis que os diga? Yo creo que ya sabemos cuál es la situación en Europa, ¿no? O sea, hemos visto ya bastantes cositas. Yo no creo que haga falta entrar en detalles. Polonia ha tenido bastantes líos, por cierto, con el tema de los jueces, el tema del Estado de Derecho. O sea que me haría gracia ver a este gobierno, que por cierto el partido y el dirigente que ahora mismo está al frente del país, muy crítico con esto, ¿no? De que el Estado, pues no puede el gobierno en este caso, no el Estado, no puede hacer lo que le dé la gana y saltarse las leyes. Bueno, pues entiendo que Polonia mm, habría que ver cómo hilan esta cuestión, que seguro que algún que otro jurista del gobierno pues sabe encajarla, o por lo menos adecuarla lo más posible, pero le veo lagunas, y es que ya digo que por parte administrativa, por parte legal, yo le veo lagunas a materializar algo así. Entiendo que en el mejor de los casos podrán hacerlo con un pequeño número de gente que esté en condición irregular y a la que puedan, digamos, pillar, porque entiendo que aquel que, sobre todo ahora que se ha dado el efecto llamada, aquel que se haya enterado de esta situación y que esté en una situación irregular en Ucrania, perdón, en Polonia, entiendo que va a coger y se va a ir. O se va a quitar de en medio, se irá a otra zona del país o se irá a Alemania, en fin, no sé. No sé ahora mismo, por cierto, que si alguien lo comenta, no sé ahora mismo cuál es el número de refugiados polacos, perdón, ucranianos que hay en Polonia, porque eso ha ido variando y ha habido gente que se ha ido a Alemania, en fin. Es un número que ha ido variando, pero es una cifra importante. Me parece que eran un torno a 1 millón y pico. Ha ido bailando la cifra entre 700.000, 1 millón, depende del momento en que la he ido consultando en los últimos 2 años, pero sigue siendo una cifra importante. Ujú. Bueno, y de hecho mucha gente en el chat está apoyando un poco lo que decimos, señalando el caso de Pablo González, ¿no? De cómo en Polonia se están pasando los derechos humanos a veces por donde te diga. Porque claro, si se está teniendo durante años sin juicio, que ese es el punto, ¿no? Detenida a una persona, que es lo que hemos comentado muchas veces, pues evidentemente pues podría prosperar algún tipo de protesta por el tratamiento humanitario hacia un periodista, cosa que tampoco ocurre, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, y que efectivamente la familia pues está pasándolo mal, que nosotros hemos podido hablar con ellos. De hecho, una vez, ¿no?, ya hemos traído aquí a su mujer y nos contaba cómo, bueno, pues desde el gobierno tampoco se está haciendo mucho. No, no era colaborador nuestro, pero sí que es verdad que le hemos entrevistado varias veces. Entonces, podéis leerlo, está en la web, tenéis la entrevista, fue sobre su trabajo en Nagorno-Karabaj, fue durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán de 2020, y también tenemos otra entrevista sobre el tema ucraniano muy poco antes, yo creo que fue el año antes de la invasión. Así que, claro, ahí está esa información y, claro, pues ese contenido está ahí. Quiero decir, no era colaborador, pero sí que, bueno, pues le hemos traído varias veces también aquí al Twitch. Muy bien, van a ver qué más tenemos por aquí. ¿Cómo puede afectar al ejército ucraniano tener un ejército menos preparado y menos motivado?
Manu, ¿qué Bueno, opinas? eso es un tema que quería yo mencionar antes, en relación a los envíos de material y de armamento y municiones. Ujú, Esto va a ser un colchón, va a ser un respiro para el ejército ucraniano, pero hay problemas que no va a conseguir arreglar ni va a solventar. Por ejemplo, lo que se refiere al capital humano del ejército ucraniano, eso, lo que han perdido ahora de fuerzas entrenadas, sobre todo antes de 2022, ese núcleo que estaba entrenado por oficiales de la OTAN, en fin, que era un ejército profesional en ese aspecto, ¿no? Fijo. Eran los voluntarios que se unieron en 2022. Entre lo que se ha perdido de eso, más los que se han perdido de gente entrenada en los primeros meses de la guerra, que se formaron en el año 2022, ¿no? Todo eso no termino yo de ver cómo va a solventar ese problema el ejército ucraniano, tanto por la vía del armamento como por la vía de los nuevos reclutas. Es gente que entra desmotivada, obligada en muchos casos, mm, con la sensación de que la guerra, pues no van con la sensación de que puedan cambiar las cosas, ¿no? Respecto a una lucha con Rusia, que ese era el ambiente que había en 2022. Yo no veo que eso ahora mismo se dé en esa nueva tropa que se está incorporando. La formación que van a recibir estos nuevos reclutas, yo no termino tampoco de ver em, que vaya a ser la adecuada por cuestiones de tiempo, por cuestiones de capacidad que tengan los entrenadores ucranianos. Además, ya se planteó un tema hace unos meses aquí, que era, bueno, la destitución que hizo Zelensky de los comisarios de guerra hace un año, me parece que fue. Esto hubo críticas por parte de Saluzny porque decía que sí, que lo que tú quieras, que eran corruptos y lo que tú quieras, pero que sabían hacer su trabajo. Y que sin estos, el tema, lo que es la máquina de reclutamiento, pues que no iba a funcionar bien. Y eso ya se está viendo que está habiendo problemas en ese aspecto, ¿no? Más allá también de las protestas que hay en la calle, de los problemas que tienen los reclutadores que van por la calle, pues, de improviso, llevándose al personal pues, un poco a traición, lo que se ha comentado y lo que se ha visto en vídeo, ¿no? Pues gente a la que tienen ligada, que saben que se mueve por cierta zona y cuando en un momento de descuido, zasca, van a por ellos y los detienen, ¿no? Y hay vídeos en que algún reclutador se tiene que largar porque no puede, porque además no solo es que el recluta se oponga y se resista, sino que además hay gente, civiles, que le ayudan a resistirse. Ya digo que ese problema no lo va a lograr resolver el ejército ucraniano en el actual estado de cosas que hay. Luego entiendo yo que el panorama que hay ahora mismo para Ucrania es de mayor desgaste. O sea, el desgaste no solo va a continuar, sino que va a incrementarse en caso de que haya pues, esa cacareada ofensiva rusa en el sector norte, ¿no? En la zona de Kharkov, en caso de que los rusos continúen su progresión en la zona de Donbass. Entonces, no es solo que lo que están incorporando no puedan mantenerlo en unas condiciones estables, que pueda formarse, que no se vaya a degradar ni a desgastar, sino que además es previsible que una parte de todo lo que van a incorporar se va a perder. Sumo yo que, bueno, pues que causarán baja, que causarán, digamos, baja por defunción, no solo por heridas. Así que el resultado a finales de 2024, si se mantienen estos parámetros que planteo y no entramos en un escenario nuevo de uso, no es muy halagüeño para el ejército ucraniano. El desgaste continuará, las condiciones de capital humano más que materiales, pues van a seguir degradándose y la moral, si no hay un cambio brusco a favor de Ucrania, pues va a seguir degradándose también. Entiendo que si siguen perdiendo territorio, que si hay zonas clave que pierden, ¿no? Por valor propagandístico, pues entiendo que eso seguirá pesando negativamente. Y luego los ataques en la retaguardia. Ya hemos mencionado antes que si siguen produciéndose, y la previsión es que sea así, que aunque sean en menor escala, pues eso también influirá en que el ambiente no mejore mucho en cuanto a moral, tanto de la población civil como en este caso de soldados en el ejército en el frente. Ujú. Bueno, ya, el tema de la moral al final es muy complejo, pero hay quien aquí está comparando, ¿no? Pues con que si una persona viene forzada desde fuera del país o que si se están haciendo reclutamientos masivos de personas no entrenadas demasiado, pues claro, evidentemente
pues la motivación va a ser muy baja, ¿no? Comparada con la de una de las unidades más ideologizadas, de los voluntarios, ¿no? O de los mejor entrenados, ¿no? Todo esto es lógico que con el tiempo vaya cambiando. De todos modos, aquí hay más preguntas. Bueno, espera, antes de pasar a la otra pregunta, voy a traerte otra para que maticemos a a qué nos referimos con ataques en la retaguardia, que a lo mejor es un concepto que no hemos explicado muchas veces y no está de más traerlo. Sí, a lo que nos referimos es a los ataques que están teniendo lugar detrás del frente. En esencia, infraestructuras energéticas, infraestructuras logísticas, redes ferroviaria y comunicaciones, depósitos de combustible, municiones, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Vale, y ahora ya sí, vamos con el otro tema que nos decían si habíamos visto la exposición de vehículos capturados en Moscú, que este era uno de los puntos también interesantes de la jornada porque nos decían, es que parece que Rusia tiene mucho material para poder estudiar y hacer ingeniería inversa. No sé si tenemos o sea, hay un listado completo, porque lo he visto. O sea que sí, hemos visto, respondiendo a tu pregunta. Pero no sé si había algo especialmente crítico, porque claro, hay cosas que estarán en ingeniería inversa, ¿no, Manu? Del material que se ha visto, que no implica que los rusos no tengan otras cosas que no hayan mostrado, eso también lo dijo caer, pero del material que se ha visto y que yo he tenido acceso, no hay nada especialmente notable como para hacer ingeniería inversa. El Leopard 2 yo creo que es un carro de combate bastante conocido en ese sentido y bueno, pues lo pueden estudiar, pero yo creo que no tendrán ellos más información que la que se puede acceder en Internet, por ejemplo, ¿no? Ya si han capturado en condiciones equipo electrónico, equipo de ese tipo, tecnología más avanzada, ¿no? Que puede ir incorporada a este carro. Eso ya es otra historia. Evidentemente, pues no hay cosas que no van a decir. La exposición pues va de material. Ujú. Había bastante material, eso sí es verdad, pero yo en principio lo que vi no da como para hacer ingeniería inversa. Yo creo que sí tendría interés para Rusia y para China en el caso del carro de combate Abrams. Ese sí podría tener interés, pero la versión que mandaron a Ucrania no es la versión estándar del ejército norteamericano y lo hicieron a propósito para evitar esto. No consta si han capturado alguno o no. En principio, a mí lo que me consta es que no han capturado. Claro, varias personas nos están preguntando justo por el Abrams. Pues que yo sepa, no han capturado y si lo han hecho no lo han dicho en público. Entiendo que esto además es lo suyo, no lo vas a decir. A no ser que un día pues ya hayas hecho el trabajo de ingeniería inversa y ya te da igual si se sabe o no. Pero ya digo que en este caso los Abrams que mandaron a Ucrania no es la versión estándar, es una versión que prepararon, yo creo que pensando en esto, ¿no? Y Ujú. por si alguno cae y lo capturan, pues que no suponga un disgusto más gordo de lo que ya es que lo capturen. Mira, aquí hay mucha gente Y el resto, que trae algunos reportes, por ejemplo, dicen, no, los sí, Abrams son los M1A1, que no son los últimos modelos, y exacto. también nos hablan de que en algún momento se ha podido capturar un misil Storm Shadow, que pudiera haber sido interesante también para investigar. Y también hablan de otro de que tienen, que sí que han capturado un Abram, que lo tienen medio destrozado, dicen. Bueno, no sé si todas estas cosas están capturadas, están confirmadas, perdón. Yo esto no, que lo han capturado no me consta. Tampoco digo que no sea verdad, No, no pero lo si está medio sé. Yo lo destrozado, planteo que hay varias personas diciendo que hay uno camino de Moscú, que se ha mostrado un Abram capturado esta tarde. Bueno, no lo sé, lo miraremos, ¿no? lo miraremos. Pero ya digo, si está medio destrozado, pues la tecnología inversa, en fin, pues al 50% y habrá que ver a qué llega. Lo interesante en estos casos es tener uno en condiciones, no uno medio destrozado. También es verdad que las tripulaciones ucranianas tienen orden de destruirlo antes de irse. O sea que la idea también es esa, que no es coger y largarte y bueno, entiendo que también las tripulaciones se tendrán que mover un poco en las condiciones en las que estén en combate y si lo que prima es correr por la vida, pues sales corriendo y a tomar viento el vehículo, vamos, no te vas a quedar allí para destruirlo y que te pillen los rusos. Mm, por lo demás, había equipo de vehículos blindados, algún cañón autopropulsado. Había algunos vehículos que me parece a mí que ya, si no los expusieron el año pasado en aquella exposición que se hizo en Kubinka, en el Museo de Carros de Combate,
Y no lo hicieron entonces, yo que ya no son novedad, quiero decir, que eran cosas que ya sabíamos que tenían. Aquí la novedad en este caso es el Leopard 2, pienso yo, y algún que otro vehículo blindado novedoso. Había también una ambulancia austriaca, había un vehículo canadiense, en fin, por de memoria, que no me ahora mismo no recuerdo todos de nombre, pero que no eran cosas especialmente de lo que se refiere a tecnología inversa o en ese punto, no eran cosas especialmente mm, llamativas. Por lo demás, para lo que es la propaganda, completamente. Eso además yo creo que el tema del Leopard 2 era algo que estábamos ya esperando, ¿no? Que habían cogido ya varios, en este caso sí sabemos que han cogido varios, algunos están pues para la chatarra, verdaderamente. El que ha salido en Moscú está en unas condiciones bastante aceptables, aparentemente. No sé por dentro cómo estará o si lo han pintado, si realmente por dentro pues está en peor condición, eso ya no lo sé, pero aparentemente está en unas condiciones bastante aceptables. Y el resto de vehículos también. Se nota que los han pintado, eso sí que es verdad, ¿eh? Se nota que les han dado una manita de pintura o como mínimo los han adecentado para que, en fin, para la exposición. Ujú. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir cerrando, que se nos hace tarde, que al final llevamos Y, muchísimo tiempo. Y bueno, me parece que sí que nos dicen que lo del Abrams que nos habéis pasado por el chat podría ser así. Lo que pasa es que nos había pasado desapercibido con tanto flujo de noticias que traemos, pero bueno, lo tenemos que ver.